¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Y es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de esta tarde, VIH, prejuicios y estigmas, cuando las ideas y las acciones conducen a la discriminación. Tema a propósito de que el 1 de diciembre conmemoramos el Día Mundial del SIDA. Y para iniciar los diálogos comenzaremos con las explicaciones que el VIH nos trata en este día, en este tema. Y esto va a estar a cargo de Rodrigo Moeno Mendoza, secretario general, cofundador de la Fundación México Vivo. Por otro lado, Aarón Rojas, gerente de programas en Inspira AC, nos va a hablar de la detección oportuna de este virus del VIH. ¿Y qué ocurre con el VIH más allá de nuestro territorio? Luis Hidalgo, asesor en la Secretaría Técnica del COPRED con la Agenda Internacional. Para conducir las charlas de esta tarde, recibimos en el foro a una experta en temas de discriminación e igualdad, Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED. Geraldina. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí de nuevo. Gracias. Como estábamos diciendo al final del programa del Ombligo de la Luna, que todavía a estas alturas de nuestra vida todavía es un estigma hablar del VIH y todavía alejamos a la gente que padece esta enfermedad y que no hemos logrado entender que no se contagia, que se cura, que ahora ya se puede neutralizar un poco con medicamentos, en fin, que hemos avanzado mucho en el tema, ¿no? Por supuesto, sí, todavía sigue existiendo mucho estigma, muchos prejuicios alrededor de las personas que viven con VIH y esto se debe en gran medida a la falta de información de muchas personas justo sobre lo que dices, ¿no? Cómo se transmite el VIH y sobre todo a prejuicios, ¿no? Que tienen que ver también con ciertos miedos que se tienen a otro tipo de cuestiones, por ejemplo, como la orientación sexual, ¿no? Me parece que vienen en gran medida de la mano. Y se ha avanzado mucho. Fíjense que ayer estaba yo en el acto que convocó México Vivo justo para encender el Ángel de la Independencia en conmemoración del Día Mundial en Respuesta al SIDA de la Ciudad de México y conversaba yo con un doctor dedicado a estos temas y me decía un dato impresionante, que ahora la esperanza de vida de una persona a partir de que se le detecta el VIH es de 40 años y en 1996 era de 1 año. Entonces, me parece que ese tipo de avances científicos también hay que decirlos, hay que compartirlos, porque además del estigma hay como esta cuestión de que una persona que vive con el VIH pues no puede tener una vida con calidad, no puede tener acceso a la educación o al trabajo y justo vienen también de la mano todos estos prejuicios y todos los estigmas con esta falta de información de los avances científicos. Acabas de resumir de alguna forma avances y retos, pero hay muchos más avances y hay muchísimos más retos. ¿Cómo podríamos, así de manera muy, muy resumida, pensar en los avances en general y en los retos? Sí, bueno, pues existen las agendas internacionales de ONU-SIDA y también de los programas que existen tanto en México, en el país, a nivel nacional, como en la Ciudad de México, que tienden a lograr la erradicación del VIH para el 2030. ¿No? Y antes del 2030 se tienen ciertas metas fijadas para el 2020 que consisten justamente en que todas las personas, por ejemplo, nos hagamos una prueba de VIH alguna vez en nuestra vida, justamente porque si se detecta que se tiene el VIH, pues se pueden tomar precauciones justo para poder tomar las antirretrovirales y poder vivir con este virus de manera controlada, lo que permite, como decía yo hace un momento, una vida plena, pues, ¿no? Y además el acceso a los servicios, las campañas en contra de la discriminación y la erradicación, insisto, de la enfermedad de manera total. Dime una cosa, Geraldina, yo creo que las generaciones de 40 para arriba, hasta los 60 años, que más o menos han vivido esta situación, yo creo que ya sabe perfectamente bien cómo se contagia y cuáles son los riesgos. Pero los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Se cuidan?
¿Viven una vida promiscua? ¿No la viven? Pues mira, ayer justamente una de las cuestiones que se comentaba y que me pareció muy interesante y muy atinado era decir que pues todas las personas alguna vez en la vida tienen relaciones sexuales desprotegidas. Y que justamente esto lleva a que todos estemos conscientes y todas estemos conscientes de que estas relaciones sexuales desprotegidas, pues hay que hacernos la prueba para ver si no tuvimos algún contagio y además estar conscientes de que podemos tener relaciones sexuales y existen muchos métodos de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo creo que la educación sexual justamente entra aquí de manera frontal para los jóvenes y las jóvenes en el sentido de que estemos conscientes, bueno, yo ya me puse en los jóvenes, que estén conscientes. No, claro, está bien. Que estén conscientes justamente sobre cómo vivir una vida sexual plena y una vida sexual saludable, ¿no? En todos los sentidos. Vamos a ver un video, ¿les parece? Sí. Sobre este tema. En el mundo hay 36.9 millones de personas que viven con VIH. Cada día, 4.500 personas adquieren el virus alrededor del planeta. 3 de cada 5 personas que viven con VIH están en tratamiento. Este tratamiento controla la infección y evita transmitirla. Solo el 47% de la población en el mundo que vive con VIH ha llegado a nivel indetectable. Ya sé que mi resultado va a ser negativo porque no he tenido prácticas de riesgo. Pero el hecho de estar aquí me genera ansiedad, incertidumbre, preocupación y nerviosismo. ASI, Atención para la Salud Sexual Integral, es un programa de México Vivo que cuenta con un centro comunitario en donde se hacen pruebas rápidas de detección para VIH, entre otros servicios. Sus usuarios acuden a recibir servicios sin costos en un ambiente amigable, privado y confidencial. Los usuarios agendan una cita en línea de acuerdo en un horario y fecha convenientes, sin esperas y sin encuentros. Hasta ahora hemos atendido a 5.133 usuarios. En lo que va del 2018, hemos atendido 120 personas por mes. Contigo queremos llegar a más en 2019. Todas las personas con un resultado reactivo a VIH son acompañadas y vinculadas a servicios de salud para su adecuado tratamiento. Sé que los integrantes de México Vivo están siempre ahí, dispuestos a ayudarme, escucharme, explicarme y entenderme. La verdad es que me llenan de paz. De las personas que viven con VIH, el 75% sabe que es seropositivo. Queremos que todas las personas con VIH tengan tratamiento. Todo empieza con la detección. Ayúdanos a terminar con el SIDA. Conocer el estatus es vida. Necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos a llegar a más personas. Ayúdanos a que más se haga la prueba y a fomentar la cultura de prevención, detección, atención y tratamiento oportuno. Todos hemos tenido una relación sexual de riesgo. La detección es la puerta para recibir tratamiento. Conocer el estatus es vida. ¡Wow! Me impresionó muchísimo este medicamento que evita que una persona infectada contagie a otros. Claro. Eso está muy de primerísimo nivel, ¿no? Sí, por supuesto. Y justo también la cuestión de, de la detección y del acceso a las pruebas. Me parece que eso es crucial y también algo que me comentaban es que ya se ha autorizado por parte de la COFEPRIS la venta de pruebas rápidas, como las pruebas de embarazo que se consiguen en la farmacia, pruebas para la detección del VIH. Lo que me parece súper importante porque justamente pues con esta información puede llegarse a erradicar el VIH en la medida en la que una es consciente de que es portador del virus. O sea, no es que vaya a haber una vacuna, no es que, sino que... Por el momento, por lo menos no. Pero bueno, supongo que existe todavía investigación científica en el sentido de buscar una cura. Pero hoy por hoy no existe una cura, sino más bien un control, digamos, del virus para que la gente pueda tener una vida plena. ¿Y qué importancia tiene el papel y juega el papel de la fidelidad, ¿no?
porque justamente en una pareja de casados también se pueden contagiar ambos, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso no lo sabe el otro, uno confía Sí, en por supuesto. en que hay fidelidad, pero nunca sabes, ¿no? Claro, confía uno en su pareja y bueno, pues puede. Pero pues luego se dan muchas sorpresas, ¿no? Bueno, de hecho, cuando empezó, digamos que el boom negativo, pues, el pánico mundial sobre el SIDA, se descubrió que muchísimas mujeres monógamas, amas de casa, que casi que no salían de la casa, estaban contagiadas porque sus parejas habían tenido relaciones de riesgo. Entonces, bueno, pues... Sí, no, y sobre todo a mí lo que me parece muy importante destacar y aprovechar este espacio es quitar el estigma de hacerse la prueba, ¿no? Eso me parece lo más importante porque justamente uno de los grandes problemas y por lo que no se acaba con la epidemia es porque mucha gente vive con el VIH sin saberlo, ¿no? Y en esa medida, pues es imposible frenar, digamos, el contagio porque, bueno, pues si uno o una no sabe que es portador del VIH, pues tiene relaciones desprotegidas o no le avisa a la pareja que es portador del VIH porque no lo sabe y entonces de esa manera no hay un control justamente sobre el virus. Entonces, la idea justamente de que no tiene nada de malo hacerse una prueba, es un piquetito en el dedo, sacan sangre, ¿no? Yo creo que ahí no está el tema, Geraldina, el tema está... en que imagínate que la gente que tiene temor o que sabe que tuvo una relación sexual sin ningún cuidado, imagínate el Pero miedo ¿qué es peor, que te da. tener el virus y no saberlo o tenerlo y saberlo y poderlo controlar? Bueno, justamente vamos a ver este video porque sin duda hacerse las pruebas contribuyen a tomar la decisión adecuada sobre el futuro de las personas con VIH o bien despejar esas dudas. Y esta noche del 30 de noviembre será la estratégica porque vamos a ver por qué. Pero sí te digo una cosa, ¿eh? El hecho de decir, uy, tuve una relación la noche de anoche o de tal noche y decir, me voy a hacer la prueba y si salgo con SIDA, yo creo que sí debe ser un temor fortísimo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues al final del día es una cuestión de salud, ¿no? Y todas las cuestiones de salud pues afectan en cierta medida de todas maneras, para poder hacer algo. Te tienes que enterar. Pero vamos a ver ese video. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA. La fecha este año está cerca, pero aún falta mucho por llegar a erradicar por completo los casos de SIDA en México y en el mundo. Todas y todos podemos hacer algo para lograrlo y pronto ya no tener casos de SIDA. Sin embargo, algunas veces conocemos poco lo que tenemos que hacer. Por eso aquí te compartimos lo siguiente. Lo primero que podemos hacer es realizarnos la prueba rápida. Muchas personas no conocen su estatus de VIH porque nunca se han hecho una prueba. Y aunque una infección de VIH no se puede identificar a simple vista, solo podemos saber si vivimos con el virus haciéndonos una prueba. Ya no hay excusas para no saber. Ven, inspírate la prueba y conoce tu estado. Segundo, saber cómo prevenir una infección de VIH con los diferentes métodos de prevención que tenemos para ti y que responderán a tus necesidades. Condón, lubricante a base de agua, reducción de riesgos, profilaxis preexposición o postexposición. Tú decides cuáles y cómo combinarlos. Cuando tienes un resultado no reactivo en la prueba, conocer estas alternativas te ayudará a mantener un estado negativo. Cuando en la prueba tienes un resultado reactivo, iniciar el tratamiento antirretroviral cuanto antes te ayudará a alcanzar un nivel indetectable. Y cuando tienes un nivel indetectable, la posibilidad de transmitir el virus se reduce considerablemente. Además de que puedes alcanzar una buena calidad de vida. La vinculación con los servicios de salud para confirmar tu diagnóstico es importante al momento de obtener tu resultado reactivo. Aun cuando alcances un nivel indetectable, es importante que continúes con el tratamiento antirretroviral. Además, no olvidemos que hay más infecciones de transmisión sexual que también es importante prevenir y en caso de tener alguna, atenderla. Contar con atención médica especializada cuando hay una ITS, además de curarla o darle tratamiento, permitirá que tengas una vida sexual saludable. Reconocer los riesgos de adquirir VIH o una infección de transmisión sexual para decidir qué método de prevención utilizar son herramientas que te permitirán gozar en tus relaciones sexuales. La consejería es importante en este proceso, por eso nuestro equipo de profesionales puede darte alternativas que se ajustan a tus prácticas sexuales. ¿Quieres saber a dónde acudir? Ve a Inspirar y pregunta por todos los servicios que tienen disponibles para ti y cuáles aún son financiados por el SIDA. Tenemos mucho por hacer. Empecemos por conocer cuál es nuestro estado de VIH para saber cuál es el siguiente paso a dar.
Usemos la mejor alternativa de prevención de acuerdo con nuestras necesidades. Y si somos VIH positivos, conocer nuestro estatus de otras ITS, recibir tratamiento y atención médica en caso de tener alguna, nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Con tu apoyo y participación hemos tenido muy buenos resultados este año y buscaremos seguir trabajando. Sigamos inspirando acciones de cambio. Y tú, ven a la última noche de detección. Sácate la duda y conoce tu estado. Continuamos aquí en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Este es un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. Y para comenzar con nuestras charlas, hablemos sobre la detección oportuna del VIH con Aarón Rojas. Él es gerente de programas en Inspira AC. Desde 2005 trabaja en pro de la detección del VIH en México dentro del Population Services International, el PSI-AC, desempeñándose en los cargos de promotor de salud, asistente administrativo y coordinador de prevención combinada. De igual manera, ha contribuido en la elaboración de manuales de operación, herramientas de monitoreo y evaluación, así como de procesos de sistematización y análisis de datos en relación con el VIH. Vamos a escuchar sus comentarios. Muchas gracias, Julia. Aarón Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes. Oye, pues justo en el corte anterior estábamos conversando acerca de la importancia de hacerse la prueba, la importancia de la detección. Platícanos sobre esto. Claro, aun cuando hemos, digamos, a nivel mundial avanzado mucho en términos del desarrollo de nuevas tecnologías para la detección de VIH, tratamientos más efectivos, con menos efectos secundarios, que todo esto contribuye de alguna manera a controlar la epidemia de VIH en el mundo, seguimos identificando barreras para que las personas accedan a realizarse una prueba de VIH y con esto conocer su estatus, ¿no? Como lo decía, ya tenemos grandes avances, pero aún hay muchas personas que viven con VIH y que no conocen su estatus. Creo que por eso es importante desarrollar estrategias que favorezcan el acceso a la prueba rápida de VIH para las personas que pues no tienen las posibilidades de acceder a la misma, ¿no? Claro, desde Inspira, entiendo, tienen algún programa para el acceso a estas pruebas rápidas, ¿cierto? Claro, en la organización contamos con 2 espacios, 2 centros de detección que operan en la delegación Cuauhtémoc, y a través de estos espacios ofrecemos pruebas rápidas de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Son servicios abiertos al público que operan de lunes a viernes, pero en la práctica hemos identificado que hay otro perfil de usuarios, de personas usuarias que no acceden por la prueba a estos espacios. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de VIH estamos hablando de una infección que está rodeada de muchos estigmas y prejuicios, y que eso es una de las principales barreras para que las personas acudan y soliciten una prueba. De entrada, pues si un hombre va y pide una prueba, se le va a asociar con que es homosexual, ¿no? Porque el VIH está relacionado con ser homosexual. Entonces no quieren acudir a este tipo de espacios para solicitar una prueba, y lo que hacemos en Inspira es desarrollar otra serie de estrategias que a través de las cuales podamos captar a estas personas que no acuden regularmente. Entre estas, pues tenemos el video que acaban de pasar, que es una actividad donde el horario se amplía hasta las 10 de la noche. Este viernes 30 tendremos la última noche de detección del año, y las personas pueden acudir ahí en un ambiente diferente, ¿sabes? O sea, en Inspira lo que tratamos es de quitarle todo el ambiente clínico, el ambiente médico, a hacerse una prueba y dar más bien un espacio de confort, de seguridad, y donde las personas puedan reducir el miedo o el estigma a hacerse una prueba. Sí, claro, porque a veces parecería que el hacerse una prueba del VIH es como ir a exhibir la sexualidad de uno, ¿no? O sea, una mujer que viene a hacerse una prueba de VIH, pues es un poco admitir que es promiscua y todas estas cuestiones que giran alrededor de la vida sexual de las mujeres. Y lo que decías hace un momento con la vida sexual de los hombres, bueno, pues es que ¿por qué está este hombre aquí? ¿No? Seguramente es homosexual.
y el estigma que trae acarreado, por supuesto, ambas cuestiones, ¿no? Porque no tendría nada de malo una mujer que tenga muchas parejas sexuales, ni por supuesto un hombre homosexual, ¿no? Exactamente. Pero justo estas cuestiones. ¿Qué otras barreras existen para el acceso a las pruebas? Pregunto esto porque se me ocurren algunas poblaciones, digamos, en situación de pobreza, por ejemplo, o personas en situación de calle. Otra cuestión también relacionada es las personas que consumen drogas inyectables, ¿no? ¿Qué otras barreras existen para el acceso a Además del estigma, que pienso que es la barrera más importante, las otras tienen que ver con los servicios de salud. O sea, es decir, de entrada los horarios. Los horarios de los servicios de salud generalmente son horarios de oficina donde muchas personas trabajan o estudian y que en algunos sentidos también tienen requisitos o solicitan requisitos como una identificación. Y entonces personas en situación de calle es muy difícil que tengan una identificación, o por ejemplo personas trans también de pronto se presentan ante, o sea, una barrera es también el tema de sus documentos. De plano con personas consumidoras de sustancias, específicamente en la experiencia dentro de Inspira, que es con usuarios de drogas inyectables, ellos no acuden a los servicios de salud. O sea, ellos por la naturaleza de la adicción, digamos que es la prioridad el consumo y no atender alguna situación de salud que se les presenta. Entonces, en estos casos lo que ayuda y lo que hemos visto en la experiencia de la organización es poder acercar la prueba, es decir, llevarla a los espacios donde se encuentran las poblaciones y ahí hacer la detección. Evidentemente esto implica un reto, hay que asegurar la confidencialidad durante el proceso, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían las poblaciones más vulnerables al VIH? Estadísticamente, las poblaciones más vulnerables a adquirir VIH o que tienen un mayor riesgo, o que la prevalencia es más alta, son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, personas que hacen trabajo sexual y personas usuarias de drogas inyectables. Son las poblaciones clave donde la epidemia de VIH se concentra. En México tenemos una epidemia concentrada porque no está en toda la población, sino en poblaciones como las que acabo de mencionar. Ya, por supuesto. Oye, una duda. Ay, perdón, me picó la garganta. ¿Las pruebas rápidas son pruebas definitivas? Una prueba rápida es muy segura y muy confiable. Es decir, a través de una prueba rápida, cuando se sigue el procedimiento adecuado y cuando se está tomando en cuenta el periodo de ventana de la prueba, el resultado de la prueba es muy certero. Sí, bueno, por supuesto es muy importante tener este acceso. Y otra pregunta que tenía yo justo con el tema de las pruebas rápidas es, ¿las pruebas rápidas se distinguen de estas pruebas que pretenden venderse en la farmacia, digamos, caseras? ¿O es otro el procedimiento, digamos? Claro. O sea, mi pregunta es esta. Las pruebas de embarazo que compra una en la farmacia, si hace uno la prueba de embarazo en casa, hay que irla, digamos, a confirmar al médico, ¿no? Porque no siempre es exacta. Exacto. Es lo mismo con la prueba que se va a vender en las farmacias. De la prueba de la que hablamos, como esta prueba que se pone a la venta, eso es lo que en muchos otros países se llama self-testing o autoprueba, que quiere decir que uno obtiene la prueba, se la puede realizar solo y de esta manera conocer su estatus de VIH. Esta autoprueba, digamos, para que salga al mercado, la Organización Mundial de la Salud tiene un catálogo donde un listado de pruebas que cumplen con los requerimientos necesarios para esta función, pero sí es una prueba rápida como las que se hacen en cualquier otro espacio. Sin embargo, para la atención de VIH, lo que establece la norma es que una prueba se tiene que confirmar. O sea, un resultado de VIH en una prueba rápida es un resultado presuntivo y se tiene que confirmar. Ya, ok. Eso es importante porque entonces, bueno, pues básicamente se le da la atención rápida a las personas que salgan positivas en la prueba. Exactamente. ¿No? ¿Y ustedes los canalizan a algún servicio de salud o ustedes mismos le pueden proporcionar servicios? Nosotros lo que hacemos es que ante un resultado reactivo en una prueba rápida, es el algoritmo o digamos lo que establece la norma, es hacer una segunda prueba rápida de marca o plataforma diferente.
Con eso, de alguna forma, confirmamos el resultado, pero a la persona se le vincula al servicio de salud para que reciba la atención médica y el tratamiento. Que en Inspira eso es lo que no proporcionamos. Y otra pregunta, entonces, para los que nos están viendo, ¿los servicios de salud te cobran por hacerte esas pruebas? No, o sea, servicios de salud pública, por supuesto, no me refiero, no los hospitales privados, pero no deberían de cobrarte. Exactamente. ¿No? O sea, si van con ustedes y se hacen una prueba rápida y saliera positiva y los canalizan, las personas no tendrían no tendrían en el tratamiento, con las pruebas, ni en la atención médica. Muy bien. Perfecto, porque eso es muy importante y justamente esa es ya la última pregunta que quería yo hacerte. Sí. Las acciones que se han venido haciendo por parte de las autoridades de salud de la Ciudad de México y nacionales han logrado disminuir la prevalencia del VIH. Bueno, nos interesa aquí en la Ciudad de México, pero en general, claro. ¿Crees tú que están bien orientadas o cómo podríamos mejorar los servicios de salud justo para erradicar esta epidemia? Pues de entrada, en la Ciudad de México, digámoslo de alguna manera, llevamos el liderazgo en términos de la detección y la atención para personas con VIH. O sea, se ha logrado reducir procesos para que las personas reciban el tratamiento más rápido, pero también en términos de la detección, una detección oportuna. Es decir, con una intensa estrategia de detección, justamente lo que se va a lograr es que más personas conozcan su estatus y al saberse con VIH pues reciban la atención médica. Entonces, sí llevamos un avance, todavía hace falta mucho más, o sea, la infraestructura del sistema de salud no se da suficiente abasto para poder dar la atención que se requiere para todas las personas que lo soliciten y tampoco se tiene, digamos, en todo el país los recursos para hacer pruebas rápidas, para brindar atención, para dar tratamiento. No todos tienen estrategias para prevención del VIH. Digo, en el país, por ejemplo, no está disponible PrEP como un servicio del sistema de salud, ¿no? Claro. Pues tenemos que irnos a un corte, Aarón, disculpa, pero pues muchas gracias y no le cambien. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Continuamos con el contenido de este tema del VIH. Mucho se habla de él, pero no se le conoce del todo. ¿Qué mejor que un experto para introducirnos en él? Contamos con la visita de Rodrigo Moeno. Él es secretario general y cofundador de la Fundación México Vivo. Ha participado como delegado especial de México en la reunión de ciudades en acción acelerada para erradicar el SIDA en 2030 de ONU-SIDA en Mumbai. Además, ha sido orador por los derechos humanos, los derechos de la niñez y de la juventud en numerosos foros, tanto en México como en otras partes del mundo, entre ellas la Universidad de Göttingen en Alemania, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Vamos con él y con Geraldina González de la Vega del otro lado del estudio. Muchas gracias, Julia. Rodrigo, es un placer tenerte por acá. Te agradecemos mucho tu visita. Es un honor para nosotros, Geraldina. Muchas gracias. Qué bien. Oye, pues mira, me interesa mucho platicar contigo. Justamente en el corte anterior estábamos hablando de la importancia que tiene la detección del VIH. ¿Cómo hacer justamente para, primero, eliminar todos estos estigmas y prejuicios alrededor del VIH y que la gente tenga mucho mayor información sobre lo que es vivir con VIH y qué implica, digamos, cómo se transmite y en general la educación alrededor del VIH? Pues indudablemente estamos buscando pegarle a la pregunta de los $60,000, cómo eliminar los estigmas. En mi sentir hay dos puntos que nos pueden hacerlo entender a todas y a todos mejor. El primero es, quien hayamos tenido una relación sexual de riesgo, estábamos en riesgo de adquirir VIH. Claro. Si entendemos, porque al final del día es prácticamente imposible que conozcas el estatus de la persona con la que estás teniendo una relación. ¿A qué me refiero imposible? A que sabemos que las pruebas de detección tienen un periodo de ventana entre 1 y 3 meses. Entonces realmente en el momento en el que tienes una relación sexual, el que sepas el estatus de la otra persona es un signo de interrogación. Si partimos ahí desde que todos hemos podido estar en riesgo y ya no vemos a la persona con VIH como el otro, sino también yo puedo ser el que está en ese lugar, pues entendamos que es algo que le puede pasar absolutamente a cualquier persona.
nos falta todavía mucho quitarnos la ignorancia que hay alrededor del tema, los miedos, porque a mi sentir, lo que hay de fondo de todo esto es nuestro gran miedo. Es nuestro gran miedo de reconocer nuestra sexualidad, de reconocer nuestras prácticas, de reconocer los riesgos, porque en los 80s y en los 70s nos decían que VIH era una condena de muerte. En realidad, de la que ustedes hablaban ahora, hoy en día es otra historia completamente. En el nivel más profundo, y es mucho del trabajo que ustedes hacen, tenemos que erradicar las discriminaciones. Y lo digo en plural porque cargamos culturalmente, las y los mexicanos en particular, qué cantidad de discriminaciones, ¿no? Por color de la piel, por la ciudad de la que vienes, ya dejemos de lado orientaciones sexuales y cosas más sofisticadas. Somos un pueblo bien discriminador y estigmatizamos mucho. Así es. Todavía al hablar de VIH y al hablar de poblaciones clave, se esconden ahí todavía estigmas. O sea, al final del día, ¿qué nos importa lo que la gente haga con su cuerpo? O sea, hay derechos constitucionales, de derechos humanos universales, que dicen que cada quien tenemos autonomía sobre nuestro cuerpo. Entonces, el seguirnos etiquetando siempre nos va a alejar del camino de la no discriminación. Tenemos que unirnos. Siempre he dicho que cada causa lucha por no discriminación en su área. Y si todos nos juntáramos a luchar por la equidad y la igualdad de derechos, pues ganamos todas y todos. Claro, Y esta es una condición de salud en la que hay que quitarle ese estigma en este reconocimiento de igualdad realmente. Sí, porque el tema del VIH a mí me parece muy interesante en este sentido que lo mencionas, porque se conjuga en él justo detrás una política sexual, ¿no? Esta política sexual que pretende regular nuestros cuerpos, regular nuestra sexualidad, regular nuestros roles y nuestro papel, digamos, como hombres y como mujeres. Además, desde este punto de vista binario también. Entonces, me parece que conjuga todas estas cuestiones y lo que decías, ¿no? Todos esos miedos detrás de lo que implica reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las personas y cómo esto se conecta de manera muy, muy importante con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y que esto, además, es de todos y de todas, y con esto quiere decir que no hay edades, es decir, la salud sexual y reproductiva también es un derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes. ¿Qué trabajo están haciendo ustedes con esto? Pues justo creemos, o sea, lo que hemos encontrado es cuáles son las raíces de estos problemas. Falta de educación. A educación me refiero a falta de información basada en conocimiento científico. También de repente mamá y papá tienen mucho miedo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿quién le va a hablar de sexualidad a mis hijos? ¿Qué les van a decir? ¿Van a acelerarles su vida sexual? Yo les diría, no les vamos a acelerar la vida sexual. O sea, lo que ven en internet desde los 6, 7 y 8 años va mucho más allá de cualquier contenido de un taller educativo. ¿Qué es lo que hacemos? Darles información científica que en esta construcción de toma de decisiones que hay entre la infancia y la adolescencia sepan saber qué les va a aportar a su vida, qué les va a poner en riesgo y qué les va a quitar. Porque cuántas veces no nos metemos en relaciones nocivas, ya olvídate tú de infecciones de transmisión sexual, de violencia emocional, psicológica. Entonces tratamos de darle a las y a los jóvenes estos elementos para elegir mejor. ¿Basados en qué? En la experiencia. Hay países como Suecia que empezaron desde los años 1950 la educación en sexualidad. ¿Y qué vemos? Vemos hoy en día, bueno, entradas son las primeras potencias mundiales, amigables con el medio ambiente, no tienen problemas de sobrepoblación. Hay un verdadero estado de equidad de género entre mujeres, hombres y todas las personas, y vemos el desarrollo que tienen como países. Hay familias deseadas, amadas, planeadas y cuidadas. Claro. No familias accidentadas. Sí. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de integrar estos diálogos, porque evidentemente con la tecnología sí ya hay una brecha inmensa entre nuestra generación y la de los adolescentes de 12 años. Tenemos que acortar esa brecha y traer el diálogo. Yo platicaba hace un par de años con una premio Nobel de la Paz y le decía, ¿cómo llegarle a una niña adolescente y decirle que se protege en una relación sexual? Y me decía, ¿cómo? Hablándolo en la cena, en la familia, con la naturalidad que tiene. Claro. Y es que, claro, pues la sexualidad es completamente natural en todas sus manifestaciones, desde la persona sexual, que es feliz sin tener relaciones sexuales,
a toda la gama. Entonces, vamos a las escuelas, a comunidades rurales, también indígenas en el resto del país, con talleres que son educación para la salud sexual, le llamamos nosotros. No enseñamos sexualidad, enseñamos cómo vivir con salud sexual y trabajamos integralmente con la comunidad educativa. Damos talleres al personal docente, a mamás y a papás, que tengan el contenido y luego a las y los jóvenes. Claro. ¿Para qué? Para que cuando llegue el joven a casa, oye, mamá, papá, me dijeron que no sea... Claro, y que los papás además sepan responder, ¿no? Porque justo lo que decíamos hace un momento es que pues a nosotros a lo mejor no nos dieron esa educación ni en la escuela ni en otro lado y luego no sabes cómo responderle a los niños ante ciertas preguntas o ciertos comentarios que hacen, ¿no? Entonces también es importante pues educar también a los papás y a las mamás. Y están las preguntas llegando más temprano. Yo tengo amigas ya con hijos de 6, 7 años y que le dicen, mamá, me dejaste la iPad y puse sexo. Sí. Imagínate, y lo que encuentran es pornografía. No, por supuesto. No encuentran un solo sitio que les dé definiciones, información. Claro. Les transgiversa completamente. Pero entonces es muy curioso porque tenemos miedo de la educación sexual, pero no cuidamos lo que Pero al mismo tiempo, exacto. En internet, en la televisión. Están teniendo acceso a información equivocada, digamos, sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Sí, equivocada, incompleta. Y además también eso me parece muy importante relacionarlo con el acceso a los servicios de salud sexual de adolescentes, porque muchas veces acceden los chicos y las chicas en una práctica de sexualidad responsable, ¿no? En métodos de anticoncepción, preservativos, en fin, hacerse una prueba, lo que sea, y los servicios de salud se los niegan porque son menores de edad, ¿no? Entonces a mí también esa combinación me parece muy importante porque pues ¿qué hace un joven o una joven menor de edad que quiere ejercer una sexualidad responsable, libre pero responsable, y no tiene acceso ni a herramientas de salud ni a herramientas de información, ¿no? Entonces me parece que ahí es una chamba importante de las autoridades, ¿no? Es indudablemente un gran reto para los nuevos gobiernos a partir de la próxima semana. Sí. Es un gran reto porque además de que el sistema jurídico y la Constitución de la Ciudad de México, muy en concreto, aparte, reconoce completamente estos derechos, yo quisiera invitarles a ir todavía un paso más adelante. ¿Qué pasa si tú, mamá y papá, llevas a tu hijo al servicio de salud antes de que lo necesite? Y le digas, mira, hija, mira, hijo, el día que llegues a necesitar, aquí está el área de enfermería, aquí está el área de consejería, aquí hay una psicóloga. Ya le enseñaste el caminito. Así como le enseñamos a ir a la papelería a comprar sus insumos para las tareas, enseñarles dónde pueden encontrar estos servicios. Y tenemos un gran reto de este lado, en las instituciones, de prepararnos, porque también no estamos acostumbrados a tener adolescentes y sus necesidades son distintas. Claro, por supuesto. Y se tiene como este mito de que como son menores de edad no deberían tener una vida sexual, pero... Digo, bueno, pues son jóvenes y son adolescentes y tienen una vida sexual, ¿no? Y hagamos un poquito de memoria también. La generación de nuestras bisabuelas, era muy común que casaban a las niñas a los 14, 15 años y empezaban familia a los 18, 19. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida era mucho más corta, no vivíamos tanto y había que empezar mucho más joven. Entonces, tampoco es un tema nuevo de que ahora por tanta información empiezan más jóvenes. Son ciclos en la historia de la humanidad y cada vez que llegamos a excesos como este es que tenemos que poner un alto, reflexionar y decir cómo podemos enderezar el barco e ir mejor. Claro. México tiene un problema de sobrepoblación terrible. En el tema de VIH, si bien hay mucha infraestructura para atender el tema de VIH, estamos atrás en política social más que médica. Aquí hablo en política social, a desestigmatizar lo que tú decías, el tema del VIH. La medicina tiene todo hoy para que alguien con VIH viva muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué sigue muriendo gente de SIDA? Porque nos falta todavía llegar más rápido. Pues ahí tenemos un reto, un gran reto para el próximo gobierno, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Geraldina, vamos a un corte. Un gusto estar con ustedes.
Estamos de regreso en Ciudad Abierta, espacio de la diversidad. Nuestro tema de esta tarde es VIH, prejuicios y estigmas. Sin duda, es de suma importancia en todas partes del mundo. Por esta razón, veamos qué sucede al respecto en otros países que, como en México, tiene una repercusión importante esta temática, esta problemática. Es la Agenda Internacional con Luis Hidalgo, asesor en la Secretaría Técnica del COPRED. Adelante, Geraldina y Luis. Muchas gracias, Julia. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Geraldina? Muy bien, qué bueno. Oye, pues ahora estamos con el tema de VIH-Sida. ¿Cuál es la situación mundial? Pues sí, mira, alrededor del mundo, a mediados de los 90 se crea lo que es el ONU-SIDA, que es quien colecta todos estos datos sobre la epidemiología del virus de inmunodeficiencia humana y es quien nos da la información más acreditada y actualizada. Entonces, a continuación les vamos a presentar una gráfica que también saca ONU-SIDA sobre cómo por regiones del mundo están las personas que viven con VIH. Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, que es el continente africano el que sigue siendo el más afectado por esta epidemia. Y los menos afectados serían el Caribe y el Medio Oeste, también parte del norte de África. En el año pasado se registraron alrededor de 37 millones de personas que viven con VIH, que es más o menos el total que aparece en esta gráfica. Sí. Y de los cuales 21,7 millones de personas ya se encuentran en tratamiento antirretroviral, que es un número importante, pero aún sigue lejos de la meta que tiene ONU-SIDA para erradicar este virus. Claro. También en el mismo año, 2017, se registraron casi 2 millones de nuevas infecciones, lo cual sigue siendo bastante recurrente. Y unas 940,000 muertes que se vinculan a la causa del VIH, porque como sabemos no es el VIH o el SIDA que termina con la vida de las personas, sino que sus sistemas inmunes son los que se ven comprometidos. El 81% de las personas que están en tratamiento han alcanzado este estado indetectable, lo que significa que no pueden ya transmitir el virus porque se encuentran las cargas virales muy bajas. Y también un dato importante es que el 80% de las madres que se encuentran en tratamiento reciben estas prevenciones al momento de dar a luz para que no haya una transmisión vertical, como se le llama, ¿no? La tuberculosis es la enfermedad más relacionada con el VIH de las muertes y afortunadamente alrededor de 20 millones de personas menos que los años anteriores murieron a causa de la tuberculosis por complicaciones del virus. Entonces, este es el panorama más o menos que hay. Wow. Oye, y entonces hablaba sobre la campaña de ONU-SIDA para la erradicación del virus. Sí, como cada año, alrededor de estas fechas, ONU-SIDA saca una campaña con una temática específica. Sí. Este año se llama Vive tu vida positivamente. También les traje una imagen que se encuentra ya circulando en las redes, en la que a mí me dio mucho gusto encontrarme con la imagen de Ari Vera, que la vemos ahí en pantalla. Ella es una mujer transgénero, activista aquí en la Ciudad de México y pues asambleísta del COPRED, que se encuentra en esta campaña de Vive la vida positivamente, conoce tu estado serológico, porque se centra este año en la detección del virus. Claro. Y porque, como lo mencionabas al principio del programa también, o sea, la detección es lo que detona que haya un tratamiento, un seguimiento y se reduzca el número de nuevas infecciones, como la meta que tiene ONU-SIDA del 90-90-90, es decir, 90% de las personas que viven con VIH deberían conocer su estatus. De esta totalidad de personas, el 90% debería estar en tratamiento y de estas personas en tratamiento, el 90% de personas deberían alcanzar el estado indetectable. Sin embargo, alrededor del solamente el 75% de personas que viven con VIH saben que lo tienen. Sí. Y esto también es interesante porque estos números no son iguales en todas las regiones. Por ejemplo, Europa Central y América del Norte, o sea, Estados Unidos y Canadá nada más, el 85% de las personas conocen su estatus de VIH. Pero, por ejemplo, en la región de África Central, solo el 48%.
y es una de las más afectadas por el virus. Entonces, también en estas zonas como del Medio Oeste o el norte de África, que aunque no son las regiones con más personas que viven con VIH, solamente el 50% lo saben. Y esto es preocupante porque esto podría detonar nuevas personas que vivan con el virus. Claro, sí, porque se va transmitiendo en la medida en la que la gente no sabe que vive con el VIH, ¿no? Y entonces, claro, bueno, pues se va replicando, por utilizar una palabra. Entonces, ¿cuáles crees que serían los principales retos para erradicar? O sea, ¿cómo le hacemos para que todas esas personas que no conocen su estatus puedan conocerlo? Claro, en los esfuerzos de ONUCIDA, de estas campañas también, saca estos informes en los cuales da las recomendaciones o habla de cuáles son esos retos, ¿no? Los obstáculos que ha enfrentado alrededor del mundo para que la epidemia sea cada vez de menor alcance. Y pues prácticamente la discriminación. La discriminación, el estigma que viven las personas que tienen VIH, eso hace que las otras personas no quieran conocer su estatus o les dé miedo acercarse a las instituciones que puedan darles pruebas. Y entonces también hay prácticas bastante fuertes, como a las mujeres que tienen VIH se les hacen esterilizaciones forzadas, con la desinformación de que no podrían tener hijos. O sí. Entonces la discriminación, los estigmas es lo principal que hay que erradicar. Claro. No, pues para eso justamente las campañas en contra de la discriminación, el trabajo que hacemos desde COPRED tiene aquí un papel muy importante, muy relevante, porque es precisamente el estigma, el prejuicio, el que impide que la gente acuda a hacerse estas pruebas. Exacto. Y que pueda conocer su estatus serológico y que pueda justamente prevenir la transmisión del virus, pero además vivir una vida plena, ¿no? Porque en la medida en la que se detecta la presencia del virus, bueno, pues puede uno tomar los medicamentos, los tratamientos adecuados y poder tener una vida, como lo decíamos al principio, plena, ¿no? Claro, una calidad de vida excelente. Claro, por supuesto. Oye, ¿alguna cuestión sobre el tema de ONUCIDA, de las campañas, en fin, que quisieras? Bueno, yo lo que creo que es importante es que podemos visitar esta página de ONUCIDA en la que puedes encontrar todos estos materiales en distintos idiomas y todos nos podemos volver parte de la campaña. Claro. Podemos replicarlo en nuestras redes sociales, hablar de ello en el trabajo, en la escuela y podríamos ser agentes también de cambio para esto. Eso es muy importante. Pues las invitamos a participar en esto. Regresamos con Julia. Muchas gracias, Geraldina. Pues hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta, recuérdelo usted, es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta y mañana en El Ombligo de la Luna para hacer ciudad con usted. Hasta entonces.